La novela El escribiente de Herman Melville fue publicada en 1853 y se enmarca dentro de los ajustes mecánicos que el sistema capitalista mundial experimentaba mientras se dirigía hacia la segunda revolución industrial. Plantea una crítica y un desencanto con la modernidad, las nuevas formas de trabajo y sus consecuencias deshumanizadoras en la sociedad norteamericana. Sin embargo, ya que la mayoría de nuestros espectadores están viendo este video desde Latinoamérica, tal vez podríamos hacer un subversivo esfuerzo de analizar esta novela en el marco de las relaciones internacionales, colocándola en relación a los efectos que ha tenido el capitalismo en el sur global y sobre todo en América Latina. Bartleby, el escribiente, es un texto enigmático, dejándonos con más interrogantes que respuestas. Es, al fin y al cabo, un cuento que nos interpela y nos hace reflexionar. ¿Qué simboliza Bartleby? ¿O qué quiso el autor expresar con su personaje? ¿Cuál es su verdad? A pesar de la simpleza con la que se describe, Bartleby es un ser complejo que no llegamos nunca a comprender. No podemos asignarle un significado definitivo y, de hecho, se han generado múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo. De modo que nos encontramos con Bartleby, el sujeto político, Bartleby, el sujeto ético, Bartleby, el originario, e incluso Bartleby, el Mesías. En la figura de este copista hay una cierta representación de rebeldía, de protesta, de desobediencia y resistencia, con su famosa frase "I prefer not to". Desde que es mencionada, irrumpe como una poderosa fuerza contra las órdenes de su jefe, pero también contra las expectativas de la sociedad e incluso contra el sentido común. Los lectores nos sentimos abrumados ante el nivel de resistencia de Bartleby en relación con su trágico final. No obstante, Bartleby no deja de representar indefinición. No se enmarca en el prototipo insurrecto de nuestra sociedad. Actuando con una pasividad rotunda, impide reaccionar a las otras partes con hostilidad, a pesar de generar enorme irritabilidad. De hecho, sin importar los intentos paternalistas del abogado, no consiguió nunca que Bartleby cambiara su comportamiento. Si extrapolamos esta situación a las relaciones internacionales, es posible encontrarlo, por ejemplo, en la lucha del pueblo palestino. Aunque sus resistencias no sean pasivas como la de Bartleby, de igual manera irrumpen con una fuerza que causa incomodidad y disgusto en un sistema global de explotación capitalista que los marginaliza y busca su desaparición. El flujo de poder en el mundo ha tomado distintas formas a lo largo de la historia, desde la articulación entre pequeños grupos humanos hasta la conformación de grandes imperios conquistadores. Hoy estamos presentes ante una adaptación de las relaciones de dominio a la actualidad, donde muchas veces el control no es evidente. Así, los medios pueden ser utilizados en el fin de domar la mente de las personas, hipnotizándolas y mostrando solo aquello que se quiere visualizar, llegando incluso a producir relaciones de subordinación y dependencia encubiertas. ¿Qué pasa si un día nos preguntamos si la realidad existe? ¿Qué consideramos como realidad? En la modernidad, la existencia de la realidad es innegable. El sistema capitalista, en su papel de estructura global de poder, ha generado un realismo capitalista, que ha totalizado la vida de los seres humanos a través del trabajo. Este produce un circuito del cual pensamos que es imposible salir, que es parte de la cotidianidad diaria, y el cual se transmite como una verdad inmutable. En la actualidad, el derrumbe de la fábrica textil
Rana Plaza de Bangladesh en el año 2013, demuestra estos efectos del capitalismo desde su asentamiento en una estructura colonial. Aunque era sabido que el edificio Rana Plaza estaba en pésimas condiciones, la máquina no podía detenerse. Debía seguir produciendo ropa para marcas norteamericanas y europeas. De este modo, los sujetos pasan a ser mercancías. El deseo y la imaginación son utilizadas por las clases dominantes para articular un mito al resto de la sociedad. Es el mejor trabajo que conseguirás, y en donde las críticas hacia este discurso son convertidas en campañas sin un cambio real. Tiende a ser tal que el control ejercido en ellos mediante la disciplina del trabajo produce cuerpos dóciles que aumentan la utilidad económica y la productividad, pero que al mismo tiempo disgregan de ellos su poder. Esto explica la subsistencia de estas empresas y el sumiso actuar de quienes viven inmersos en este sistema. Asimismo, explica que concibamos el derrumbe de Rana Plaza como una tragedia más de los pobres países subdesarrollados, y en donde surgen preguntas como ¿cuál era la historia de esos hombres y mujeres? ¿Cuáles eran sus objetivos e inquietudes? Y finalmente, ¿cuál era su identidad? Ya que toda su existencia se ha reducido a un recuerdo a nivel de sutilidad y productividad. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es posible romper este circuito? Bartleby demuestra que sí, ya que cuando su empleador le pide revisar un documento extra, él expresa que preferiría no hacerlo, lo que llega a desconcertar a su jefe. De esta manera, Bartleby desafía el capitalismo como máquina productora de objetos de deseo, como por ejemplo el hecho de tener un trabajo, y deja patente la variación que puede ejercer el ser humano en su vida diaria. Así, abre un camino a través de una manifestación política que empieza por poner límites a lo que puede convertirse en explotación laboral. El preferiría no hacerlo, de Bartleby, es una muestra de un contrapoder al capitalismo como horizonte de la vida. Podemos preguntarnos, ¿cómo podría desplegarse esta propuesta como nueva alternativa política al poder? Los pueblos indígenas de América Latina responden a esta pregunta que Bartleby deja abierta, pues, al igual que él, ellos intentan escapar de un destino arbitrario y designado desde el exterior. Esto a través de la potencia de su imaginación, lo que muestra una completa apertura a vivir una experiencia estética conectada con la acción política, es decir, la experiencia de un pensamiento que no está limitada por las disciplinas científicas y que, por lo mismo, puede transformar el mundo instalando espacios para un contrapoder alternativo a la lógica de equivalencias del capitalismo. Hay que recordar que la modernidad manchada de colonialismo nos ha hecho pensar como una verdad absoluta que los seres humanos somos pura racionalidad. Sin embargo, en una línea aristotélica, los indígenas restituyen la facultad del alma de la imaginación, pues en su día a día procesan las diversas formas de la naturaleza que perciben en su entorno y las transforman al pasar por el intelecto. De esta forma, intervienen en ella, generando nuevos conocimientos alternativos a la ontología occidental y a la forma en la que se nos muestra una supuesta verdad a través de las disciplinas científicas. Por ejemplo, desde las relaciones internacionales se habla del cambio climático, siempre amparados en el conocimiento científico, pues si usáramos otros tipos de argumentos, el análisis parecería no ser tan válido, pero podríamos pensar más allá y observar este fenómeno desde la óptica de los pueblos aymaras como un sufrimiento y enojo continuo de la Pachamama, quien desde su habitar en las cumbres de las montañas muestra su rencor a quienes no están respetando la naturaleza, generando tormentas, truenos y dificultades para la cosecha de alimentos.
También los indígenas, a través de su arte, nos enseñan a hacer una recomposición de las cosas que la memoria captura de la naturaleza. Pero, ¿de qué forma pueden ejercer estas pequeñas intervenciones? Básicamente, encontrando semejanzas y diferencias que no se ciñen a categorías jerárquicas de las cosas a las que estamos acostumbrados a pensar. Por ejemplo, para el pueblo aymara, el sol es considerado como semejante a un padre protector de los seres humanos, vale decir, como el principal dios de la nación aymara llamado Tata Inti, cuyas lágrimas fueron formando una laguna, la cual más tarde se convirtió en el lago Titicaca. En esta línea, cabe preguntarnos, ¿las relaciones internacionales podrían trascender sus enfoques positivistas al estudiar a la América Latina y tomar en cuenta los imaginarios de los pueblos que constituyen esta región? Pensar las relaciones internacionales del mundo a través de semejanzas rompe la lógica de equivalencias que intenta instalar el capitalismo, donde todo se vuelve un bien transable por otro. En ese sentido, ¿será que Bartleby y los pueblos indígenas finalmente nos quieren invitar a imaginar algo que sea distinto a las producciones del capitalismo a las que estamos acostumbrados a ver?